Hola, soy Gerard, el profesor de Mercados y Conducta, Introducción a la Microeconomía de la UOC de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo está visualizando, y clases en directo, que se realizarán mediante la plataforma Google Meet, en streaming, ¿de acuerdo? Las clases grabadas tienen toda la información teórica de la asignatura. Explicará la teoría, además también plantearemos ejercicios que nos pueden preguntar posteriormente en la PEC y también en la prueba de síntesis. Y luego tenemos la clase en directo donde se resolverán todas aquellas dudas que hayan surgido al visualizar los vídeos, así como dudas que tengáis de cualquier tipo de aspecto relacionado con la asignatura, y resolveremos un modelo de EP para que veamos cómo se pueden responder todas las preguntas. Además de ello también, el mismo día de inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que me encargaré de responder todas vuestras dudas acerca del temario, acerca del funcionamiento del curso, un ejercicio concreto, lo que sea, ¿de acuerdo? Ahí podréis preguntarme lo que sea y yo estaré disponible para poder responderos. Además de ello, ya para finalizar, el mismo día del inicio del curso os enviaremos por el grupo de WhatsApp un PDF que es un dossier para hacer un buen seguimiento del curso, ya que será fundamental disponer de él porque todo el tiempo iré haciendo referencia a páginas del dossier. Además de ello también, y ya para finalizar ahora sí, si alguien ahora mismo está visualizando la clase de prueba, en la página web, al lado del vídeo, os podéis descargar un PDF, que es un PDF para poder seguir de forma adecuada la clase de prueba. Yo recomiendo que lo descarguéis, os lo imprimís y así hacéis un buen seguimiento de la clase. Una vez dicho esto, empezamos ya con el temario correspondiente a la segunda PEC. En la segunda PEC nos centraremos en el comportamiento del consumidor, ¿de acuerdo? Iremos trabajando distintos conceptos que son muy importantes y que luego los trabajaremos de forma conjunta. Entonces, es primordial que entendamos bien los diferentes conceptos teóricos que ahora estudiaremos, para luego cuando planteemos ejercicios numéricos, ejercicios prácticos, que se pueda entender de forma adecuada, ya que tenemos una buena base. Tenemos los conceptos teóricos bien aprendidos. En la clase de hoy comentaremos 4 ideas relativamente sencillas. Luego ya en las siguientes 2 clases miraremos con más tranquilidad toda la información. Mirad por favor, en la página 2 tenemos relaciones de preferencia y curvas de indiferencia, ¿de acuerdo? Aquí me definen lo que se entiende por un bien y me dice que básicamente tiene que ser una descripción exacta de todas las características y estas deben ser independientes del observador, es decir, deben ser objetivas. A partir de aquí, y en segundo punto, muy importante, indicar que es útil considerar que un bien consumido en 2 lugares, 2 circunstancias distintas, puede equivaler a 2 bienes distintos, ¿de acuerdo? Ya que el consumidor lo valorará y le otorgará una utilidad distinta en las distintas situaciones o circunstancias. Un ejemplo muy típico es un paraguas, por ejemplo. Un paraguas en día de lluvia o en día que no llueve, o depende en qué lugar estemos viviendo, evidentemente tiene un valor distinto, se puede considerar de forma distinta, ¿de acuerdo? A partir de aquí tenemos la cesta de consumo. Generalmente la cesta de consumo hace referencia a todos aquellos bienes que evidentemente estamos consumiendo. En términos genéricos, en toda la asignatura trabajaremos con cestas de dos bienes solamente, ¿de acuerdo? Para simplificar la información, se puede plantear con muchos más bienes, pero en nuestro caso trabajaremos siempre, generalmente, con 2 bienes por simplicidad, ¿de acuerdo? Muchas veces plantearemos el bien X sub 1 y X sub 2, o X e Y, ¿de acuerdo? Indistintamente. Pero repito, lo más recurrente es que trabajemos, en nuestro caso, con 2 bienes para simplificar la información. Ello no quiere decir que se puede trabajar con muchos más. La idea sería la misma, pero trabajando con tantos bienes como tuviésemos, ¿de acuerdo? Generalmente, para representar la cesta se plantearía X sub 1, X sub 2, ¿de acuerdo? O el X e Y. Son los 2 bienes que están en nuestra cesta de consumo. A partir de aquí, planteemos también las preferencias del consumidor, lo que el consumidor prefiere, ¿de acuerdo? Si tenemos 2 cestas, podemos indicar cuál es la cesta que preferimos, ya sea de forma estricta, de forma débil o nos es indiferente, ¿de acuerdo?
Para ello, básicamente, si os fijáis, en la página 2, donde pone preferencias de consumidor, parte central, nos plantean dos cestas distintas. Una primera cesta que corresponde a X sub 1 y X sub 2. Y otra segunda cesta que es Y sub 1 y sub 2, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a estudiar las preferencias del consumidor planteando distintos símbolos, ¿de acuerdo? Si planteamos, por ejemplo, que la cesta X sub 1, X sub 2 y planteamos este símbolo, en este caso, correspondería a que es estrictamente preferente a esta otra cesta. Esta cesta es preferida de forma estricta respecto a esta otra. Es decir, el consumidor prefiere la cesta X1, X2 de forma estricta respecto a la cesta Y sub 1 y sub 2. Si en vez de símbolo me hubiesen planteado este otro símbolo, ¿de acuerdo? Esto hace referencia a que son indiferentes. No es indiferente esta cesta y esta cesta. Para el consumidor, las dos cestas son iguales, ¿de acuerdo? En este caso, no tenemos o no podemos elegir entre una y otra, ya que me es indistinto, me es indiferente qué cesta disponer. Y luego a veces puede ser que una cesta sea preferible a otra, pero de forma débil, es decir, que no sea estrictamente siempre preferida una respecto a la otra. Entonces, uniríamos ambos símbolos, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué significa ello, por favor? Que la cesta X sub 1, X sub 2 es preferida de forma débilmente preferente respecto a esta otra cesta. Es decir, que puede ser que prefiramos esta respecto a esta o que me sea indiferente, ¿de acuerdo? En este caso, el individuo prefiere esta cesta o de forma indiferente esta respecto a esta, ¿de acuerdo? A partir de aquí tenemos la información correspondiente a un ejemplo conceptual en la parte inferior de la página 2. Vamos a mirarlo. Hemos visto que sea solamente este símbolo, sería esta es estrictamente preferente a esta. Si tuviésemos solo el de abajo, son indiferentes y conjuntamente una preferencia débil, ¿de acuerdo? Esta es como mejor o igual. Al fin y al cabo es como mayor o igual, ¿de acuerdo? Cuando planteamos símbolos, mayor o igual, ¿de acuerdo? Sería un poco la misma idea conceptual. En la parte inferior nos plantean, si os fijáis, que si tenemos esta información y al mismo tiempo también disponemos de esta otra información, es decir, que esta cesta es débilmente preferente a esta y esta es débilmente preferente a esta, ¿qué quiere decir? Que son indiferentes. Podríamos plantear en este caso, por lo tanto, si se cumplen ambos supuestos, que esta cesta es indiferente a la otra. Esto es lo que tenemos planteado en la parte inferior de la página 2. Una vez tenemos esto, nos adentramos en las características básicas de las relaciones de preferencias, los diferentes axiomas correspondientes a la teoría o comportamientos del consumidor, ¿de acuerdo? Importante, las relaciones de preferencia son completas. ¿Qué quiere decir que sean completas? Que cualquier pareja de cestas es ordenable, es decir, el consumidor siempre podrá indicar cuál prefiere o le es indistinto entre dos cestas. Si disponemos de dos cestas, tendría que poder indicar siempre si es preferible estrictamente una a la otra, si es preferible débilmente una a la otra, o si es indiferente, no es indiferente ambas cestas, ¿de acuerdo? Reflexivas. ¿Qué quiere decir que sean reflexivas? Que suponemos siempre que cualquier cesta es al menos tan buena como ella misma. Es una simplicidad esto que tenemos en cuenta. Si yo estoy trabajando con X sub 1, X sub 2 y la cesta misma, si tenemos dos cestas, evidentemente nunca podré plantear que una es estrictamente más preferente que la otra, ¿de acuerdo? Puedo plantear indiferente o si quisiese podría plantear la información de débilmente preferente, pero nunca podemos indicar que una es estrictamente mejor que la otra, porque en este caso suponemos que son al menos tan buena uno como la otra, ¿de acuerdo? Tan preferidas una como la otra. Y luego tenemos la idea de transitividad. Cuando hablamos de que son transitivos, tendríamos la siguiente información. Por ejemplo, mirad, si yo planteo que la cesta X sub 1, X sub 2 es débilmente preferible a Y sub 1, Y sub 2, ¿de acuerdo? Y además disponemos, por ejemplo, que Y sub 1, Y sub 2
es débilmente preferente a z sub 1, z sub 2, ¿de acuerdo? Si tenemos esta información, podemos trabajar con la idea correspondiente a la transitividad. Si esta es por lo menos tan buena como esta, y esta es por lo menos tan buena como esta, ¿qué podríamos extraer de estos datos, por favor? Pues que la cesta x1, x sub 2 es por lo menos tan preferible como la otra. Por lo tanto, plantearíamos que es débilmente preferible en este caso a z sub 1, z sub 2. Esta es la idea correspondiente a transitividad, ¿de acuerdo? Es decir, que si pensamos que la cesta x es por lo menos igual de preferible que la ZI y la Y igual que la Z, la X por lo menos será igual de preferente que la Z, ¿de acuerdo? Básicamente, a partir de aquí vamos a plantear las curvas de indiferencia, ¿de acuerdo? Las curvas de indiferencia las tenemos básicamente en la parte central de la página 3. Estas curvas básicamente serán importantes para estudiar posteriormente las cestas óptimas. Cuando me pregunten por la cesta óptima, requeriremos relacionar la recta de balance con las curvas de indiferencia. Todo esto, repito, iremos viéndolo poco a poco en las siguientes clases. Hoy solamente es una pequeña introducción de conceptos que nos puede ayudar a entender mejor la información que estudiemos ya en las posteriores clases. Entonces, la curva de indiferencia, ¿de acuerdo? Es básicamente la información para plantear las preferencias correspondientes a los individuos en respecto a unas cestas. Generalmente aquí plantearemos siempre los dos bienes, el bien 1 y el bien 2, ¿de acuerdo? Me es indistinto cómo los planteemos. Podemos plantear bien X, bien Y, X sub 1, X sub 2, como queramos, ¿de acuerdo? Según como estemos indicando ambos bienes. Lo más recurrente, lo veremos luego, es que las curvas sean convexas, ¿de acuerdo? Veremos de diferentes tipos. Seguramente, si habéis mirado la teoría, también tendremos las que sean lineales, que serán para sustitutivos, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de bienes sustitutivos, o cuando tengamos forma de L, que serán para bienes complementarios. O también tendremos hasta cóncavas, ¿de acuerdo? Tendremos curvas de indiferencia cóncavas. Pero lo más recurrente serán las curvas de indiferencia convexas, como aquí podemos analizar, ¿de acuerdo? Entonces, las curvas de indiferencia nos muestran básicamente las distintas combinaciones de bienes que producen al individuo el mismo nivel de utilidad o, lo que es lo mismo, el mismo nivel de satisfacción. Todas estas diferentes cestas, por ejemplo, si hiciésemos bien, aquí tenemos esta información, esta cesta con esta Y y esta X, y esta cesta con esta X y esta Y, nos aporta el mismo grado de satisfacción, el mismo grado de utilidad, ¿de acuerdo? La utilidad sería la misma que tendríamos aquí y aquí. Es igual de preferente esta cesta que esta cesta. Todas las cestas que están por aquí encima de la curva de indiferencia, todas estas cestas serán cestas más preferentes a las que corresponden a la curva de indiferencia. Y las que estén por debajo serán menos preferentes, ¿de acuerdo? Esta es la idea correspondiente. Pero todas las cestas que se encuentran en la curva de indiferencia tienen la misma utilidad, la misma preferencia, el mismo grado de satisfacción, ¿de acuerdo? Básicamente. Es decir, que todas las cestas de bienes que comportan la curva de indiferencia tienen la misma satisfacción para el individuo o el consumidor, ¿de acuerdo? Importante, podremos tener distintas, esto lo iremos viendo luego, distintas curvas de indiferencia. Importantísimo, estas curvas de indiferencia nunca podrán cortarse. Podremos plantear distintas curvas de indiferencia, pero estas nunca podrán cortarse, ¿de acuerdo? Ahora vamos a estudiar también unas características propias correspondientes a las curvas de indiferencia. He comentado que la más recurrente corresponderá a que serán convexas, pero tenemos también, y os indicaba, las lineales. Las lineales corresponden a los sustitutivos perfectos, ¿de acuerdo? Básicamente conocemos cuando dos bienes son sustitutivos, ya lo vimos en la información correspondiente a la primera PEC. Si hubiese alguna duda de ello, comentádmela, ¿de acuerdo? Pero básicamente, cuando hablamos de dos bienes serán sustitutivos, cuando, por ejemplo, si el precio de X aumenta,
conlleva ello la disminución de la cantidad de X, ¿verdad? Si hablamos de que son sustitutivos, si disminuye la cantidad de X, conllevará que aumente la de Y, ¿de acuerdo? Estos serían bienes sustitutivos. Básicamente es cuando me es indiferente uno u otro. Imaginaos, por ejemplo, que a mí me gusta siempre tomar por la noche una infusión. Y me es indistinto si la infusión es de menta poleo o por el contrario es de manzanilla, ¿de acuerdo? Podemos tener menta poleo o manzanilla. En ese caso, si el precio de las infusiones de manzanilla aumentase, disminuiría mi consumo de manzanilla y ello comportaría un aumento de menta poleo. Esa es la idea básicamente en bienes sustitutivos. En esos casos tendremos que las funciones de utilidad serán totalmente lineales, ¿de acuerdo? Serán, en este caso, lineales. Aquí tenemos la información en la página 3, parte inferior izquierda. Tenemos un gráfico como este con las diferentes curvas de diferencia. Y en este caso me dice que dos bienes son sustitutivos perfectos si el consumidor está dispuesto a sustituir uno por otro a una tasa constante. De ahí que sea lineal porque la pendiente será constante. En cambio, cuando hablamos de convexas no será constante, será distinta la tasa de sustitución, ¿de acuerdo? Entonces, repito, en las funciones o curvas de diferencia, tenemos que cuando hablamos de sustitutivos perfectos, las curvas son lineales, ¿de acuerdo? Las curvas de diferencia tienen pendiente constante, aspecto que no ocurre con ningún otro ejemplo. Si vamos al siguiente ejemplo, que también lo he comentado, corresponde a los complementarios perfectos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de complementarios, pues complementarios sería, por ejemplo, si yo siempre me tomo mi infusión con miel, ¿de acuerdo? Y solamente tomo miel cuando tomo infusión. Solamente tomo miel con infusión, ¿de acuerdo? Siempre. Entonces, si el precio de la infusión aumenta, voy a consumir menos infusiones. Y evidentemente, como solo consumo miel cuando consumo infusiones, el consumo de miel también disminuiría, ¿de acuerdo? Estos son complementarios perfectos, ¿de acuerdo? Complementarios perfectos. Entonces, cuando estamos trabajando con complementarios perfectos, a diferencia del ejemplo que planteábamos con los sustitutivos perfectos, podéis verlo, por favor, en la página 4, parte superior derecha, tendremos que las curvas de diferencia tendrán una forma de L, como aquí podemos comprobar algo así, ¿de acuerdo? En este caso, la característica más importante de los complementarios perfectos radica en que el consumidor prefiere consumir los bienes en proporciones fijas. Aquí tenemos, por ejemplo, zapatos pie derecho y pie izquierdo. Generalmente ocurriría que por cada zapato que me compre del pie derecho, evidentemente, generalmente querremos un zapato del pie izquierdo. Así es como representamos las funciones o las curvas de indiferencia cuando estemos trabajando con complementarios perfectos. Luego tenemos si un bien es un mal. Un mal quiere decir que ese bien no lo queremos para nada, ¿de acuerdo? Generalmente, ¿qué ocurre, por favor? Si hablamos de la información correspondiente a las curvas convexas, que repito, son las más recurrentes, si disminuye la cantidad de Y, irá aumentando la de X, ¿verdad? Cuando disminuye Y, aumenta X. Por ejemplo, en el caso de aquí a aquí, de este punto 1 al punto 2, ¿qué ha ocurrido? La cantidad de X ha aumentado y la de Y ha disminuido, ¿verdad? Esta es la idea, perdonad, que tendríamos si estamos trabajando de un punto a otro con bienes que son normales, ¿de acuerdo? Con bienes, básicamente, sea inferior, sea como sea. Cuando hablo de bienes. En cambio, puedo hablar de algún mal. Un mal, básicamente, es una mercancía, un bien o servicio una mercancía, básicamente, que no gusta al consumidor. En ese caso, de forma excepcional, tendremos que las curvas de diferencia tendrán pendiente positiva, ¿de acuerdo? Esto es cuando hablemos de un mal, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, tengo el bien que corresponde a, no sé, salchichón y anchoas, y yo odio las anchoas, ¿qué ocurrirá? Que en ese caso tendríamos la información de curva de diferencia planteada de esta forma. Y por último, si un bien es un bien neutral, quiere decir que tengamos una mercancía neutral que al consumidor le da igual.
Cuando el consumidor le da igual, en ese caso, tendremos la información de esta forma, mediante rectas totalmente verticales. La curva de indiferencia sería vertical, ¿de acuerdo? Eso se da cuando tengamos una mercancía neutral. Repito, lo más recurrente será trabajar siempre con la información correspondiente a curvas de indiferencia convexas, aunque también estudiaremos complementarios perfectos y sustitutivos perfectos. Ahora trabajaremos las preferencias regulares, que se caracterizan básicamente por estas características. Esto ya lo miraremos en la siguiente clase. En la siguiente clase miraremos las preferencias regulares e iremos comentando toda la información correspondiente a los aspectos básicos y ya nos adentraremos en el cálculo de ejercicios para poder resolver información. Hoy lo dejamos por aquí, en una clase solamente introductoria, para tener ideas muy básicas respecto a la información del comportamiento del consumidor y ya en la siguiente clase trabajaremos con información un poco más compleja. Cualquier duda, como siempre digo, me la podéis preguntar por el grupo de WhatsApp o si preferís en la clase en directo. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.